La neblina se aferraba a los céspedes ondulantes de Hawthorne Hall mientras el amanecer se deslizaba sobre el horizonte, pintando la antigua piedra con un resplandor pálido y renuente. Dentro de las vastas cocinas de la mansión, donde normalmente reinaban el calor y el ruido, la mañana había comenzado con una tensión inusual. Los sirvientes se movían con una urgencia afilada, susurrando como si temieran que las propias paredes pudieran delatar su nerviosa charla. Y en el centro de ese zumbido de inquietud estaba Frances Wickham, con las mangas arremangadas y el cabello oscuro escapándose rebelde de su cofia. A sus 20 años, Frances poseía una compostura desafiante que inquietaba a quienes preferían a sus sirvientes silenciosos y agradecidos. Mantenía la barbilla en alto, incluso cuando la reprendían, y sostenía cada mirada con una firmeza que revelaba más valor del que era común o bienvenido en una criada de cocina. Esa mañana había intervenido cuando la ama de llaves reprendía a una temblorosa fregona, adelantándose con una calma que se sentía peligrosamente cerca de la insolencia. El regaño que se ganó por su atrevimiento aún resonaba en las mesas de trabajo. Sin embargo, a pesar del aguijón de la reprimenda, Frances se negó a encogerse. Su padre le había enseñado, antes de que el mundo se desmoronara bajo sus pies, que la dignidad era una posesión que nadie podía confiscar. Se aferraba a esa lección ahora, incluso mientras los demás sirvientes le lanzaban miradas de reojo, algunos admirándola, otros temerosos. Porque aunque su habilidad con el cuchillo y la pala la hacían indispensable, su lengua afilada y su orgullo inquebrantable la convertían en objeto de chismes constantes. Hoy, sin embargo, todos los susurros llevaban un filo de advertencia. El duque había regresado a Hawthorne Hall la noche anterior, y cada vez que residía allí, la casa se preparaba. Alistair Hawthorne, de 25 años y ya cargado con expectativas mucho más antiguas que él, portaba la autoridad como una hoja, fría, brillante, imposible de ignorar. Aunque apuesto a la manera rígida de los aristócratas, moldeado por generaciones de deber, no era conocido por su gentileza. Su temperamento estaba contenido, sí, pero solo como se contiene una tormenta antes de estallar. Frances nunca le había hablado directamente, aunque había oído bastante. Que valoraba la eficiencia por encima del calor humano, que despreciaba la desobediencia y que no toleraba ninguna crítica, por ligera que fuera. Así que cuando entró inesperadamente a la cocina poco después del amanecer, el salón quedó en silencio como si una campana hubiera tocado. El barro manchaba una de sus botas de un paseo matutino, y una fina línea de sangre trazaba su antebrazo donde se había raspado con una rama baja. Su presencia tensó todos los hombros excepto los de Frances. Ella le daba la espalda, murmurando entre dientes mientras picaba cebollas con movimientos rápidos y firmes. El duque se detuvo, escuchando el final de su comentario gruñido sobre que los nobles creían que sus botas estaban más limpias que sus almas. Un silencio lento y peligroso se instaló en el espacio. Varios sirvientes se congelaron, con los ojos muy abiertos. Uno dejó caer un cucharón con un estrépito que resonó como un clavo de ataúd. Caro Frances, ajena, siguió trabajando hasta que el ama de llaves siseó su nombre. Se giró, cuchillo en mano, y encontró al duque a escasos metros, con una expresión ilegible pero inconfundiblemente afilada por la ofensa. La tensión entre ellos se formó al instante, un hilo invisible tensado. Frances inclinó la cabeza, pero no bajó la mirada, una elección que provocó un leve murmullo de incredulidad entre los que observaban. El duque la estudió como quien examina un defecto inesperado en un espejo pulido. No con odio, sino con una irritación sorprendida. ¿Es práctica común, preguntó con frialdad, que mi personal juzgue las botas de sus amos antes del desayuno? Su voz era calmada, pero cada palabra llevaba el peso de una reprimenda que podía arruinar un futuro. Frances sintió que la cocina contenía el aliento, pero algo obstinado en ella se negó a rendirse. Respondió que hablaba solo de la condición del mundo, no de ninguna persona en particular, aunque su tono traicionaba el filo del desafío que se esforzaba por ocultar. Su audacia lo golpeó. Los testigos susurraron después que los labios del duque se tensaron no de ira, sino de algo más cercano a una indignación perpleja, como si lo ofendiera su mismo valor. Preferiría casarme con una tormenta, declaró con dureza, que con una cocinera grosera como tú.
Los jadeos se esparcieron por la cocina. Frances, con las mejillas sonrojadas pero la mirada firme, hizo una reverencia cuya gracia exagerada dejaba clara su opinión del insulto. Él apretó la mandíbula, a ella se le aceleró el pulso. El momento terminó tan abruptamente como había comenzado. El duque salió de la habitación, dejando tras de sí un temblor de shock y fascinación. Frances exhaló despacio, sintiendo el peso de todas las miradas. Aún así, mientras regresaba a su tabla de picar, percibió que el frágil orden de Hawthorne Hall se desplazaba. Afuera, el sonido de las ruedas de un carruaje anunciaba la llegada temprana de invitados para la inminente visita real. Una visita de la que dependía, precariamente, la posición del duque, y Frances, aún sonrojada por el intercambio, sintió cómo se abría la primera falla de la historia bajo sus pies. Los preparativos para la visita real se intensificaron con cada hora que pasaba, y Hawthorne Hall temblaba bajo el peso de las expectativas. Las cocinas, ya un crisol de calor y presión, ahora parecían al borde de la combustión. Los sirvientes corrían entre estufas y despensas con propósito frenético. Sus rostros enrojecidos, sus susurros afilados por el miedo. Si el banquete próximo no complacía el paladar notoriamente exigente de la reina, el nombre Hawthorne, ya precario por recientes tropiezos políticos, sufriría una humillación de la que tal vez nunca se recuperaría del todo. Frances sentía la tensión con agudeza, aunque se negaba a mostrarlo. Trabajaba con precisión disciplinada, ocultando sus ansiedades privadas bajo un velo de compostura, como siempre había hecho. Aún así, bajo esa calma practicada, algo mucho más frágil latía. El enfrentamiento con el duque esa misma mañana la había trastornado más profundamente de lo que deseaba admitir. No porque él la hubiera insultado, el desprecio de la nobleza rara vez penetraba su armadura, sino porque la había mirado con una atención que no entendía. No había sido simple desdén. Había sido un escrutinio lo bastante afilado como para sacar sangre. Sentía, con una especie de temor, que su encuentro se había alojado en un lugar que ninguno de los dos podría ignorar fácilmente. Mientras amasaba masa en una mesa lateral, su mente latía con preguntas que se negaba a contemplar. No tenía tiempo para tales distracciones, no con la cocina erizada bajo la mirada vigilante del ama de llaves y del mayordomo cada vez más impaciente. Al mirar a su alrededor, Frances notó el temblor en las manos de la fregona, el sudor que perlaba la frente del panadero, los movimientos inusualmente cortantes de los lacayos que recibían cajas de ingredientes costosos. Toda la casa parecía vibrar con una inquietud compartida. La fuente de esa inquietud se agudizó cuando llegó el Lord Kilroy, días antes, supuestamente para apoyar los preparativos reales, aunque todos sabían que se deleitaba con la oportunidad de ver a los Hawthorne tambalearse. Sus sonrisas astutas y su paso sigiloso por los pasillos hacían que los sirvientes se tensaran y el personal senior se erizara. Frances lo había observado solo a distancia, pero incluso eso bastaba para reconocer la peligrosa suficiencia de un hombre que disfrutaba tirando de los hilos hasta que tapices enteros se deshacían. No se dio cuenta de lo rápido que dirigiría su atención hacia ella. Esa tarde, al recuperar hierbas de la despensa, Frances escuchó pasos detrás de ella y se giró para encontrar a Lord Kilroy observándola con una curiosidad que resultaba incómodamente invasiva. Se quedó quieta, no por miedo, sino por irritación al verse acorralada por un hombre que claramente consideraba a los sirvientes indignos de la cortesía que se ofrecía a las personas de rango. Después de ofrecer un saludo perfunctorio, intentó irse, solo para que él alcanzara el paquete envuelto en tela que estaba al borde del mostrador. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó, desenvolviéndolo antes de que ella pudiera intervenir. La vista del cuchillo de cocina forjado a mano por su padre brilló bajo la tenue luz de la linterna, su mango gastado pulido por años de uso. Frances se inclinó instintivamente para recuperarlo, pero Lord Kilroy lo levantó fuera de su alcance, estudiándolo con una ceja teóricamente arqueada. Una marca de cocina real, dijo, trazando una insignia grabada con la yema del dedo. Todo un tesoro para que lo posea una criada. Su significado se enrolló como humo a su alrededor. Sintió como el calor surgía bajo su piel, no por culpa, el cuchillo legítimamente era suyo, sino por el conocimiento de que aquel hombre planeaba una travesura.
Explicó, firme pero tensa, que el cuchillo había pertenecido a su difunto padre, que alguna vez trabajó en una casa real. Sin embargo, mientras hablaba, vio florecer la incredulidad en los ojos de Catherine, seguida de una delgada sonrisa que anunciaba problemas. La noticia se esparció rápidamente, como siempre lo hace ese veneno. Para cuando Frances regresó a la cocina principal, la conversación se detuvo y las miradas se apartaron de la suya. El ama de llaves se negó a sostenerle la mirada. La fregona, normalmente ansiosa de consuelo, se esquivaba a su alrededor como si tocarla invitara al desastre. La acusación de que Frances había robado propiedad real había echado raíces más rápido de lo que la verdad podía perseguirla. Trabajó a través de la creciente tensión, negándose a acobardarse. Sin embargo, sentía que las paredes se cerraban a su alrededor minuto a minuto. Cuando el duque finalmente apareció en el umbral, el rostro sombreado por una mezcla de irritación y confusión, la habitación volvió a caer en silencio. Cruzó hacia ella con un paso controlado, deteniéndose lo bastante cerca como para que ella sintiera el peso de su escrutinio. «Me han dicho», comenzó, con voz baja, «que posees un objeto perteneciente a la corona». La humillación del momento le quemó por dentro, pero Frances levantó la barbilla con resolución inquebrantable. Explicó la historia del cuchillo, el servicio de su padre, el legado que le dejó. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, percibió su duda. Su escepticismo dolía más agudamente que la acusación misma. «¿Le crees a él?», dijo en voz baja. Su tono estaba atravesado por un dolor que deseaba ocultar. «¿Confiarías en un lord al que apenas toleras antes que en una sirvienta cuya honestidad le cuesta todo?». Sus manos temblorosas traicionaron su compostura, y se odió por ello. Sin embargo, el duque no respondió, ni la acusó. Simplemente la observó, la línea entre la sospecha y la curiosidad renuente grabada en sus rasgos. Frances se apartó, negándose a dejar que viera las lágrimas que amenazaban. En cambio, marchó hacia el mayordomo mayor y declaró que prepararía ella misma el plato central del banquete. Un movimiento arriesgado y desafiante que dejó atónita a toda la cocina. El duque permaneció en silencio, aunque algo parpadeó en su expresión que podría haber sido shock. Mientras ella se ponía a trabajar, dirigiendo al personal con una confianza nacida de la necesidad, Alistair se quedó en el umbral. Observaba sus movimientos con una intensidad que ella sentía pero no se atrevía a reconocer. Entonces, justo cuando el ritmo de la cocina empezaba a estabilizarse, un grito cortó el salón. La duquesa viuda se había desplomado después de probar un plato de prueba temprano. Uno que Frances no había preparado. El pánico estalló al instante. Los sirvientes corrieron. El ama de llaves se lamentó y la incertidumbre se extendió por la mansión como una tormenta que se formaba. Frances dejó la cuchara, el corazón acelerado. Sabía, sin que se lo dijeran, que el destino de Hawthorne Hall ahora descansaba sobre sus hombros. La mirada del duque encontró la suya a través del caos, y por primera vez no vio desdén allí, solo la creciente realización de cuánto la necesitaba desesperadamente. La noche se asentó sobre Hawthorne Hall con una pesadez que se sentía casi consciente, como si la propia mansión percibiera lo precariamente que pendía ahora su destino. La lluvia golpeaba las ventanas en ráfagas irregulares, y el viento aullaba por las chimeneas, agitando las sombras que se aferraban a los largos y silenciosos pasillos. En las cocinas, normalmente vacías a esa hora tardía, las lámparas aún ardían, proyectando oro fundido sobre mesas de trabajo llenas de ingredientes a medio preparar. Frances estaba entre ellos, las mangas húmedas, el cabello revuelto, el agotamiento tensando su postura. Sin embargo, sus ojos permanecían claros, fijos en la tarea ante ella con la intensidad de una mujer decidida a tallar orden del caos. El colapso de la duquesa viuda había enviado a la casa a un pánico en espiral. Los médicos determinaron que el incidente se debió a un ingrediente echado a perder que se había manejado mal más temprano en el día, absolviendo completamente a Frances, aunque pocos pensaron en ofrecer una disculpa. En cambio, la responsabilidad de salvar el banquete se había colocado directamente sobre sus hombros, no por bondad, sino por desesperación, y Frances abrazó la carga con una resolución silenciosa.
Sabía que si fallaba ahora, el nombre del duque no sobreviviría a la humillación. No era lealtad lo que la impulsaba, sino un obstinado sentido del deber anclado en las lecciones que su padre le había impartido alguna vez. Cuando llega el desastre, quien da un paso al frente define el futuro. Trabajó mucho después de que los demás se hubieran desplomado en un sueño inquieto. La masa crecía bajo paños húmedos, los caldos servían a fuego lento, y el leve aroma de cebollas caramelizadas se mezclaba con el olor más agudo de las hierbas que trituraba entre las yemas de los dedos. Sus movimientos eran rítmicos, decididos, cada acción realizada con una gracia practicada que desmentía su fatiga. En la quietud, la voz de su padre regresaba a ella. Suaves recordatorios sobre temperatura, textura e intención. Cocinar, solía decir, era un diálogo entre el corazón y la llama. Esa noche, Frances sentía la verdad de eso más profundamente que nunca. Estaba tan absorta en su trabajo que no escuchó al duque entrar. Sus botas hicieron impresiones suaves en las losas de piedra al acercarse, aunque se detuvo varios pasos detrás de ella, renuente a perturbar el frágil enfoque que ella llevaba como armadura. Durante un largo momento, simplemente observó. La luz de la lámpara se enredaba en los mechones de su cabello, tornándolos cobrizos. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, el ceño fruncido por la concentración, la respiración firme a pesar de la tormenta que rugía más allá de las ventanas. Alistair había conocido el valor en muchas formas. Oponentes políticos, oficiales militares, nobles obstinados, pero ninguno lo había inquietado tan profundamente como la quieta fortaleza de la mujer frente a él. Las acusaciones anteriores contra ella aún se revolvían en su mente, teñidas de culpa. No la había condenado, pero había dudado, y esa duda la había herido más agudamente que cualquier reprimenda pública. Su incertidumbre ahora lo atormentaba, revelando grietas en los cimientos del orgullo que durante mucho tiempo había considerado inquebrantables. Deberías descansar, dijo finalmente, con una voz más suave de la que Frances le había oído nunca. Ella no se giró, pero sus hombros se tensaron. El descanso solo añadiría problemas al mañana, su gracia. Él se acercó más, deteniéndose junto a su mesa. La carga es demasiado grande para una sola persona. Se volvió así en el momento en que me pediste que me defendiera, respondió ella, el tono nivelado pero con una corriente subterránea de dolor, y no dejaré que tu casa sufra por una mentira que quedó sin desafiar. Él se estremeció apenas, aunque lo disimuló con rapidez. No te acusé. No, dijo ella en voz baja. Solo dudaste. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, delicadas pero devastadoras. Frances finalmente levantó la vista hacia él, y por un momento ninguno pareció capaz de hablar. En su mirada él vio agotamiento, fiereza y algo mucho más inquietante, una capacidad para la verdad que había pasado años evitando. Se aclaró la garganta, inquieto por lo pequeño que se sentía su título en aquel espacio tenue e íntimo. Deseo entender a tu padre. ¿Estuvo realmente en la cocina de la reina? Francis dudó, luego asintió. Antes de que la desgracia lo encontrara, antes de que las deudas y la enfermedad nos convirtieran en una familia que nadie deseaba recordar. Sus dedos trazaron el borde de un bol con ternura distraída. Me enseñó todo lo que sé, y me enseñó a mantenerme de pie cuando quedarse de pie es lo único que queda. La expresión de Alistair se suavizó, los bordes de su compostura deshilachándose. Lleva su legado con una fuerza notable. La fuerza, murmuró ella, a menudo se confunde con insolencia. Una leve, torpe sonrisa rozó sus labios. Quizá confundí muchas cosas. Se inclinó hacia adelante, no para tocarla, sino para estabilizar un bol que se tambaleaba precariamente al borde de la mesa. Sus manos se rozaron, breve como una chispa, y sin embargo el sobresalto del contacto pareció reverberar a través de ambos. Francis se retiró ligeramente, el aliento atrapado, mientras Alistair se quedaba quieto, como si temiera que un solo movimiento pudiera destrozar el frágil momento que se formaba entre ellos. Sé que me consideras arrogante, dijo en voz baja. Y quizá tengas razón, pero no soy ciego. Veo el peso que cargas esta noche, y veo el valor con el que lo cargas. Francis buscó su rostro,
incierta de si aquella gentileza era real o solo una misericordia pasajera. Si deseas reprenderme, dijo, la voz temblando de emoción contenida, hazlo después del banquete. Esta noche debo salvar tu nombre. Él sintió el aguijón de aquellas palabras, no por su falta de respeto, sino por su lealtad. La lealtad que ella ofrecía a pesar de la crueldad del mundo. Se hizo a un lado, dándole espacio, aunque sus ojos se demoraron con una admiración renuente. Al amanecer que amenazaba el horizonte, Frances llevó el último plato hacia el gran salón. El duque observaba desde detrás del mamparo de cristal, la atención apretándole el aliento. El banquete se desarrolló con una lentitud agonizante hasta que la reina probó el plato y se detuvo, los ojos suavizándose con un reconocimiento inconfundible. Pidió conocer a la creadora. Las acusaciones murieron, los chismes se apagaron, el mundo del duque se desplazó, y cuando Francis salió de la cocina al pasillo, convocada por la realeza, Alistair la siguió, ya no por deber, sino por algo mucho más peligroso. En los días siguientes al banquete, Hawthorne Hall pasó del triunfo sin aliento a una inquietud hirviente. El elogio de la reina, aunque transformador para la posición del duque, no había suavizado la mirada de la sociedad. Al contrario, la había afilado, convirtiendo a Frances en el tema de un escrutinio implacable. Los sirvientes que antes solo susurraban sobre su lengua afilada ahora susurraban de ambición, impropiedad y la peligrosa cercanía entre una criada y un duque que la había defendido ante todo un salón de nobles. La aristocracia, aferrándose desesperadamente a su frágil jerarquía, se estremecía ante la mera posibilidad de que Frances ocupara algo más que la sombra de una sirvienta. Alistair sintió el peso de aquel desdén de inmediato. Llegaron cartas de conocidos influyentes, cuidadosamente redactadas pero inconfundiblemente apuntadas. Varias le advertían que su casa había permitido que una sirvienta se extralimitara, mientras otras insinuaban que su reputación, recién restaurada, volvía a tambalearse hacia la ruina. Incluso su madre, pálida pero recuperada, aconsejó cautela. Su voz temblaba de preocupación más que de crueldad. Sin embargo, su mensaje lo atravesó igual. Un futuro duque no debe enredarse con una mujer a la que el mundo considera inferior a él. Frances, ajena a la extensión de la presión que se cernía sobre él, solo percibía que el aire a su alrededor se había vuelto más frío. Los lacayos que antes bromaban en las madrugadas ahora se apartaban sin mirarla a los ojos. El ama de llaves, que durante mucho tiempo había tolerado la naturaleza enérgica de Frances por respeto a su habilidad, ahora la miraba con una fatiga quebradiza. Incluso la fregona, que solía aferrarse a la manga de Frances como una sombra asustadiza, mantenía la distancia. Solo el fuego de la cocina la trataba como siempre, cálido, constante, indiferente al rango. Trabajaba en silencio, preservando su dignidad a través del silencio, aunque el corazón se le hacía más pesado a cada hora. No buscaba a Alistair, ni intentaba interpretar las miradas fugaces que él desviaba cuando sus caminos se cruzaban. Aquellas miradas, cargadas de palabras no dichas, la aterraban más que la hostilidad abierta. Temía malinterpretarlas. Peor aún, temía entenderlas demasiado bien. El punto de quiebre llegó 3 mañanas después del banquete. Frances se encontró de pie ante el mayordomo mayor con una nota doblada apretada entre los dedos. Su decisión se había cristalizado durante la noche, moldeada a partes iguales por la autoconservación y la lealtad. Solicitó el traslado a una finca remota de los Hawthorne, insistiendo en que aliviaría las tensiones y restauraría la armonía. El mayordomo, aunque sorprendido, no discutió. Su reputación, por injustamente manchada que estuviera, estaba complicando asuntos que la casa ya no podía ignorar. Después de entregar la solicitud, regresó a sus pequeños aposentos y comenzó a empacar con un cuidado tembloroso. Dobló su delantal, envolvió el cuchillo de su padre en lino fresco y ató la cinta alrededor de su libro de recetas con dedos que se negaban a mantenerse firmes. Colocó su nota de despedida sobre la pequeña mesa, dirigida al duque, aunque dudaba de tener el valor de dejar que la leyera. No contenía declaraciones, solo gratitud, suave, contenida, desgarradoramente final. Acababa de atar el último cordel alrededor de su bulto cuando el pasillo exterior estalló con pasos apresurados.
La puerta se abrió de golpe y Alistair quedó enmarcado en ella. La lluvia le rayaba el abrigo, la respiración desigual como si hubiera buscado en cada rincón de la mansión para encontrarla. Frances se congeló, el corazón dándole un vuelco doloroso. ¿Por qué te vas?, exigió él, la voz más ronca de lo que ella le había oído nunca. Ella tragó saliva, levantando la barbilla en un vano intento de compostura. Porque mi presencia se ha convertido en una carga para tu casa y para ti. Presumes demasiado, dijo él, aunque su tono sugería que sus palabras le habían golpeado más cerca de lo que ella sabía. No presumo nada, respondió ella suavemente. El mundo ha dejado su opinión bastante clara. Si me quedo, serás tú quien sufra las consecuencias. Alistair entró más en la habitación, la puerta se cerró tras él con un suave clic. Sus ojos estaban fijos en los de ella, feroces con algo que ella no lograba descifrar. He resistido al Parlamento. He resistido el escándalo. ¿De verdad imaginas que no puedo resistir los chismes? No es chisme, susurró ella. Es crueldad dirigida a ti por mi culpa. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de todas las palabras que aún no habían dicho. Frances podía sentir la tormenta afuera presionando contra las ventanas, reflejando el tumulto en su pecho. Se obligó a apartar la mirada, pero él se acercó más, negándose a dejar que la conversación se fracturara. Frances, dijo, la voz baja y temblando de sinceridad. Dije una vez con arrogancia que nunca me casaría con una cocinera grosera como tú. Hizo una pausa, como si se afirmara al borde de la verdad. Pero cada momento desde entonces ha revelado mi locura. Me encuentro pensando en tu valor, en tu ingenio, en tu devoción implacable hacia quienes no la merecen. No puedo imaginar mis días ni mis noches sin el pensamiento de ti. A ella se le cortó el aliento, pero negó con la cabeza, las lágrimas brillándole en las pestañas. No puedes decir tales cosas. No cuando el mundo te castigará por ellas. Él tomó su mano, cerrando los dedos alrededor de los de ella con una gentileza decidida. Un título sin honor es ceniza, pero una vida sin ti sería vacío. La sinceridad en su voz destrozó lo último de su resistencia. Ella inclinó la cabeza, las lágrimas resbalaron en silencio por sus mejillas. No sabes lo que pides, susurró. Sí, dijo él. Lo sé. La condujo al gran salón, donde la casa se había reunido para escuchar las decisiones finales del mes próximo. Los rumores se evaporaron en un silencio atónito cuando el duque se detuvo ante ellos, la mano de Frances aún en la suya. Tengo la intención de casarme con ella, anunció, cada sílaba resonando con resolución. Los jadeos se extendieron entre los sirvientes. El shock rigidizó a los nobles. Sin embargo, Alistair permaneció inamovible, su postura una declaración en sí misma. Frances temblaba a su lado, pero el corazón se le hinchó con una esperanza desconocida y abrumadora. Su boda se celebró semanas después, silenciosa, elegante, luminosa en su sencillez. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la capilla, convirtiendo las rosas blancas del altar en perlas de luz viva. Francis caminó hacia Alistair con pasos firmes, llevando no la vergüenza que la sociedad le había impuesto, sino la fuerza que ella misma se había ganado. Y cuando se pronunciaron los votos, cuando las barreras del mundo se desmoronaron bajo el peso de su verdad, las palabras del narrador bien podrían haberse escrito sobre el momento mismo. El amor, en su forma más honesta, reconfigura el mundo no con truenos, sino con el valor constante e inquebrantable de dos corazones que se eligen el uno al otro a pesar de todas las adversidades.